Así que en la pizarra a su izquierda hemos dejado la clase del hermano Daniel aquí en la pizarra. Él le pasó por las líneas de reforma, las nuestras, estableciendo Daniel 11 y luego poniendo los 144.000. Y luego los sacerdotes, levitas y netineos. Entonces quisiera dejar esa pizarra como está para usarla, porque va a ser relevante para la clase de hoy. Y luego, en la pizarra de su derecha, la hermana Thais ha traducido del inglés al portugués. Y yo quedo desorientada, les pido que tengan paciencia conmigo, porque puede ser que me olvide de lo que está escrito allí. Así que, un repaso. Hemos comenzado a completar la segunda línea. Vamos a recordarnos, o hicimos mención de la primera. Nos recordamos de la primera línea de Adramitino, el Adramitino, y luego vimos el navío de Alejandría. Y hemos ido colocando los marcos que hemos establecido. ¿Y cuál es el tema de la segunda línea? El barco. ¿Y qué representa el barco? A los Estados Unidos y a la Iglesia Adventista, que los logramos ver en 1798, Alejandría. El tiempo del fin para el adventismo y también el ascenso de los Estados Unidos. Luego 1844, hermano Gabriel, ¿qué podemos marcar o cómo marcamos a los Estados Unidos en 1844? ¿Y por qué deberíamos tener la capacidad de poder marcar a los Estados Unidos en 1844? Estoy tratando de recordar. Me acuerdo de la caída de algún poder. ¿La caída de un poder? No me acuerdo. ¿Por qué queremos marcar en 1844 algo aconteciendo con los Estados Unidos? No entendí por qué. No entendí la pregunta. O sea, ¿cuál es el tema de nuestra segunda línea? La hermana Yumi dijo que es el adventismo y los Estados Unidos. Entonces, cuando vamos a un hito, tenemos que tener la capacidad de encontrar ambos poderes. A ambos los logramos ver en 1798. Cuando llegamos a 1844,
podemos marcar al adventismo, But what about the United States? pero ¿qué podemos decir de los Estados Unidos? Because it has two horns, Porque tiene dos cuernos. and we can see here that one horn is broken. Y podemos ver aquí que un cuerno está quebrado. We can read about it in these two quotes. Y podemos leer acerca de ese cuerno quebrado en esas dos citas. Todavía no me recuerdo. So one horn is republicanism, Entonces, un cuerno es el republicanismo the other horn is Protestantism. y el otro cuerno es el protestantismo. And which one is broken in 1840? ¿Y cuál es el que se quiebra en 1844? Yes. El protestantismo, sí. 1863. En 1863, Can we mark for Adventism? ¿qué podemos marcar para el adventismo? En 1863. La formalización de la iglesia adventista, el rechazamiento del diagrama. Reject the chart, Ellos rechazan el diagrama particularly what on the chart. What about y particularmente qué cosa del diagrama fue rechazado. Los 2520. course? Entonces ellos empezaron a desviar. And what is one of the reasons that they have this difficult time in 1863? ¿Y por qué es que ellos están teniendo un tiempo tan difícil en 1863? Yes. La guerra civil. And there is a problem with the government wanting to enlist their sons. Y también hay un problema con el gobierno tratando de enlistar a los hijos de las personas. So James White is very stressed Y Jaime White está bastante estresado and unwell at this time. y no la está pasando bien esos días. What can you mark for the United States in 1863? Entonces, ¿qué podemos marcar para los Estados Unidos en 1863? ¿Tenemos el primer intento de una ley dominical? Sí. A.T. Jones names 3 dates in this history. Can you remember the other 2? A.T. Jones marca 3 intentos en esta historia, 3 fechas. ¿Tú recuerdas las otras 2, aparte de 1863? 1863, 88 y 93. We know 1863 and 1888 are waymarks for Adventism. Así que sabemos que 1863 y 1888 son hitos para el adventismo, But we've been discussing 1893 in this movement. pero también hemos estado discutiendo 1893 en este movimiento. Why does 1893 become relevant? ¿Y por qué 1893 se hace relevante? Por la guerra. And why can we link to that history? ¿Y qué podemos conectar con esa historia de Chicago Warfare? La ley dominical. So why are we linking to 1893 lately and not 1888? O sea, ¿por qué lo estamos conectando con 1893 y no con 1888? Em 1893 e não 1888. Because we need something to tie that year to our history. Porque necesitamos de alguna forma que ese año esté conectado con nuestra historia. Place it. Y así colocarlo. Brother Andres. Hermano Andrés. El 126. If we do an 1893 Si ponemos 1893 1893 and a 126, y el 126, it takes us to 2019. nos lleva a 2019. 19. We did an 1888, Habíamos puesto eso con 1888, hicimos lo mismo. takes us to 2014. Nos lleva a 2014. 2014. When does 1863 take us to?
¿Y a dónde nos lleva 1863? 63 nos leva. 1989. So these three dates that A.T. Jones marks Entonces, estas tres fechas que E.T. Jones marca is much more relevant for this movement. se tornan cada vez más relevantes en este movimiento. Then we have this history from 1863 to 1989. Luego tenemos esta historia de 1863 hasta 1993. 1980 Going wrong a 1989 sabemos que muchas cosas están saliendo mal due to the fact that they went off course. debido al hecho de que se salieron del curso. 1989 is the time of the end for this movement for God's people. Luego, 1989 es el tiempo del fin para este movimiento, el pueblo de How Dios. can you mark the United States in 1989? Y en 1989, ¿cómo logramos marcar los Estados Unidos ahí? Brother Ethan, Hermano Ethan, how can you mark the United States? ¿cómo marcarías a los Estados Unidos en esa fecha? In this history. En esta historia. How can I mark it? Como posso marcar? I don't understand. Christian? No entiendo la pregunta. At each waymark, we need to see our themes of the United States and Adventism. En cada uno de estos sitios tenemos que ver un tema en común que conecte So when it comes to 1989, how would we mark the United States? a la Iglesia Adventista y los Estados Unidos. En el 89, ¿qué podemos marcar para los Estados Unidos? What's significant about that year in history? ¿Qué es significativo en esa historia, en ese tiempo, con respecto a los Estados Unidos? I'm not too fond with that. Não estou muito familiarizado com isso. Not to what, sorry? Fond. Amigável. No estoy muy familiarizado con eso. So 1989 Entonces, 1989 to 1991, hasta 1991, what is happening? ¿qué está ocurriendo? We've had this 46-year, at this stage, 44-year war. Tienes hasta este momento una guerra ya de 44 años. E nesses 44, Since 1945 with the Soviet Union. Desde 1945 contra la Unión Soviética And in 1989, y luego en 1989, on November 9, dia 9 de el 9 de noviembre, ¿qué ocurrió? in Eastern Germany. En la Europa oriental, en la Alemania oriental. Wall fell. ou aquela Cae el muro de Berlín, The Berlin Wall comes from. cayó el muro de Berlín ese día. Berlim cai. And that marks the beginning of the fall of the Soviet Union. Y eso marca el inicio de la caída de la Unión Soviética. 10 years before that, we have 1979. 10 años antes de eso tendríamos 1979. 1979. And the Pope is welcomed at the White House as their new friend. Y el Papa es invitado o es recibido como un nuevo mejor amigo. Novo amigo deles. We can also mark the beginning of the proxy war in Afghanistan. Y podemos empezar a marcar eso como un inicio de una guerra subsidiaria. And then all through those 10 years, Y luego durante esos 10 años desde el 79 y la guerra subsidiaria, we have Reagan and John Paul II beginning to work together. tenemos a Ronald Reagan y al Juan Pablo II trabajando juntos. Trabalhar juntos. The coming together of church and state. La unión de iglesia y Estado, o esa aproximación de la iglesia y el Estado entre ellos, That brings about the fall of the Soviet Union. que luego causa la caída de la unión, del muro de Berlín União Soviética. o de la Unión Soviética. 9/11 En el 11 de septiembre marked the United States del 2001 podemos marcar a los Estados Unidos. Adventism. ¿Y qué podemos decir de del adventismo allí? Sister Jessica, Hermana Jessica, how would you mark Adventism at 9/11? ¿cómo tú marcarías el adventismo en el 11 de septiembre?
Eu não lembro. No me acuerdo. Sister Barbara Hermana Bárbara. and Sister Carol. Esa es hermana Carol. Spiritual formation. La formación espiritual. La formación espiritual. We also say that was when the leadership fell. Sabemos que ahí decimos que es cuando la dirigencia cae. Are you're okay with that? ¿Te parece bien? For me, it's not clear what is. Para mí no está muy claro qué es la formación espiritual. Formation. La formación espiritual, I probably won't answer that now. yo no creo que pueda responder eso ahora. There's some good links on presentations done. Pero hay unas buenas presentaciones en YouTube acerca de ese asunto. A fellow that used to be in the movement had a lot of experience with spiritual formation. Una persona que antes pertenecía al movimiento, que tuvo mucha experiencia con respecto a eso de la formación espiritual. Uma boa experiência com essa coisa de que ele estava no movimento, ele tem bastante experiência com essa coisa de formação espiritual. I have his presentations on a hard drive. if you- Y yo tengo las presentaciones de este hermano Uma en, das apresentações dele, una memoria y te los puedo prestar. se você quiser assistir elas we can just transfer to you. Y te lo puedo transferir a tu laptop. no seu laptop. One thing we didn't mention Una cosa que no mencionamos is in this history between 1989 and 9/11, es que en esta historia, entre 1989 y el 11 de septiembre del 2001, someone remind us why we talked about the south wind. ¿será que alguien me puede recordar qué fue lo que enseñamos acerca del viento? ¿Qué enseñamos y qué aprendimos del viento del sur? Microfone. Microphone to Sister Nina. O microfone aqui para a irmã Yun. Se eu me lembro bem, Si me acuerdo bien, If I'm correct. o si recuerdo bien, citou verso 13 falando sobre que ele tá soprando o sul grandemente, que um vento está vindo do sul. So you quoted hablamos saying that there is a de este viento, south wind. versículo 13 parece, donde hay un viento del sur que golpea fuertemente. 14 vai falar que não muito depois vem um vento que é o Euroaquilon. Y que luego en el 14 habla de otro viento que es el Euroaquilón. There is a strong wind which is the Euroclydon. E acho que, não lembro, mas acho que você citou um texto onde fala que a Elerte diz que antes de vir o vento oriental, vem o vento sul. Y no recuerdo muy bien, pero creo que leíste una cita donde ella explica que el viento del sur siempre viene antes del viento oriental. Yes. Así era, So before here, exactamente. Antes de este punto, reasonable to expect the south wind. es razonable esperar el viento del sur. Vamos esperar o vento sul. So if the east wind is a symbol of Islam, Entonces, si el viento del oriente es un símbolo del Islam, the south wind is symbol of an ¿qué será el viento del sur? ¿Cuál será el símbolo o qué simboliza el viento del sur? Sul nessa história. Depois de. Eu diria que é a Rússia, mas eu não sei dizer exatamente o que é isso. Yo diría que es Rusia, pero no podría decir específicamente. What is- We talked about the four directions of the compass, Habíamos hablado de las 4 direcciones del compás and you're right, we equated the south with Russia. E a gente y habíamos igualou igualó al sur con Rusia. About north and south, they're absolutes. Cuando tú hablas acerca de norte y sur, son absolutos. são pontos absolutos. East and west can take you to many places. Pero el oriente y el occidente te pueden llevar a muchos lugares. Levar a muitos lugares. But north and south can take you to an absolute.
absolute. Pero el norte y el sur siempre te llevan a a un absoluto. So it's reasonable to expect the east wind to blow after the south. Así que es razonable esperar que el viento del sur sople antes del oriente, del oriental. Oriental logo sopre depois do vento sul. So a couple of days ago, Então, Un par de días atrás, 2 dias atrás, Elder Parminder did a class on Islam, el hermano Parminder estaba dando una clase sobre el Islam. talking about how you can connect those waymarks in Millerite history. Y él estaba explicando de cómo podemos conectar esos hitos de la historia milerita. connect what? The waymarks, Aqueles marcos da história milerita, particularly 1844 and 1798. Particularmente 1844, 1840 e 1840 y 1798. For us to consider Y algo que quería que considerásemos ahí considerássemos is that very soon Islam needs to be a major subject again for us. es que dentro de muy poco tiempo el Islam tiene que ser un punto principal para nosotros. The king of the south absorbs nearly all of our attention. Por ahora el rey del sur está absorbiendo la mayoría de nuestra atención. But if we're concentrating so much on the king of the south, Pero si yo me concentro mucho o nos concentramos mucho en el rey del sur, coming soon afterwards, ¿qué nosotros podemos saber que viene después del sur? to understand Que vamos a necesitar entender. Islam. El Islam. So it's reasonable to expect that we're going to have an increase of light on that subject. Então, Así que es razonable esperar de que muy pronto vamos a empezar a tener un aumento de conocimiento con respecto a eso. We placed 9/11, Nosotros colocamos el 11 de septiembre and this says shipwreck. y aquí dice naufragio. então a gente tem o naufrágio aqui. What did we make shipwreck? Y el naufragio lo hicimos como siendo que Esse naufrágio, o que era isso? Sambeló. O decreto dominical. el decreto dominical. I'm going to move over 9/11 a little. Eu vou mover Voy a mover un poco para atrás el 11 de septiembre So we have some room. para que a gente possa ir para que espaço. tengamos un poco más de espacio. Because I want to discuss the history between 9/11 and Sunday. Porque yo quiero que discutamos la historia entre el 11 de septiembre y la ley dominical. If you can familiarize yourself Se você pode Y si ustedes se pueden autofamiliarizar with Brother Daniel's board work, con la pizarra de Daniel quadro a la izquierda, I'd like to really encourage you to try and memorize that. de verdad los animaría a que memoricen esas líneas. Be helpful Siempre va a ser muy útil. útil and test yourselves Y ahí pruébense a sí mismos or each other when you're working. o entre ustedes mientras o trabajan. outro quando vocês estiverem trabalhando. Those little things during the day Esas pequeñas cosas durante el día Dia, will really cement these things in your mind. elas vão realmente pueden cimentar estas cosas en las mentes de ustedes. de vocês. So I want you to take note Así que yo quiero que noten aquí that we have two ships de que tenemos dos barcos and you can take them from time of the end through to Sunday night. y los podemos llevar del tiempo del fin a la ley dominical. How does this ship end at Sunday night? ¿Cómo es que este barco termina en la ley dominical? Tá Just bom? the ship of Adramyttian. O El navío adramiteno. It just stops. Ele simplesmente Él simplemente para ahí. Stops, they disembark. ele Él para y todos desembarcan. This ship is wrecked. esse navio, Pero este navío entra en un naufragio, sufre un naufragio. Different ships. mas são- Pero los dos son navíos diferentes. a pergunta, são navios diferentes? La pregunta es, ¿será que son navíos diferentes? They're different ships. São Si son diferentes, In application, en la aplicación, Brother Joachim, hermano Joaquín, Não. in application they're the same thing. en la aplicación ellos son la misma São cosa. a mesma coisa? United States e 17 El Estados Unidos y la... Though one's a bad ship and one's a good ship. A pesar de que uno es un buen barco y el otro es un buen navío, uno es un mal navío y el otro un buen navío, Same thing. ¿todavía te parece bien de que ellos son la misma cosa? Okay. Ok. When we get into this history, Nosotros cuando entramos aquí en esta historia, it's past 9/11.
es después del 11 de septiembre del 2001. The ship is barely being held together. El navío difícilmente se ha podido mantener unido o vivo, por así o navio decirlo. está quase quebrando. What is holding the ship together? ¿Y qué es lo que está manteniendo al navío junto para que no se termine de quebrar? If you could read verse 17. Si pueden leer el versículo 17. E levando este para cima, e levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio, e temendo darem as costas a Sirte, amainadas as velas, assim foram à toa. How Ellen White describes it Como é que Como la hermana White lo describe, is that when this storm hit, es que cuando esta tormenta golpea, tempestade ataca ou atinge, it did such damage to the ship le hace tanto daño estrago ao navio, al navío that the actual boards that made up the hull of that ship que essas bordas que las cuerdas que son usadas en el navío o el casco navio, were pulled apart, eles foram arrancados se estaban... flooding between the boards. e a água estava Entonces el agua estaba entrando por dentro del navío, estaba They quebrado. would do Entonces lo que ellos hicieron para repararlo, take long, strong ropes ellos tomaron cuerdas grandes y fuertes, essas bien largas, cordas bem fortes, and they went down to the back of the boat. e eles foram y fueron para la parte de atrás del barco pro fundo do navio, They threw them over the end, y lanzaron la cuerda por la parte de atrás del barco. and then they had a group on each side of the boat. então Y en cada lado del barco, lado dos navios, cada quien tenía amarrado The rope under the boat, ellos estaban jalando la cuerda por debajo del barco. passando a corda por baixo do navio, obrigado. and then have kind of like a tug of war. Y entonces cada uno de ellos hizo Eles tinham como que então jalaron. eles tinham como fazendo, eles estavam fazendo como se fosse cabo de guerra. With two teams pulling that rope into the center of the boat. Com Entonces dois, ellos estaban cada grupo jalando las cuerdas para el centro. Can you understand what I just described? vocês conseguem ¿Pueden entender lo que acabo de describir? Everyone's Sí o no? okay with that? Si todos ficar entendieron. com isso? So you have ropes run under the boat Así que tienen unas cuerdas que están alrededor del barco and then pulled tight Então você y tem fueron amarradas fuertemente. puxando, apertando bem o navio. to try and pull those boards back together again. Estos grupos estaban tratando de jalar esa cuerda para así mantener al barco unido. Para ficarem juntos. And then they did that over and over again Y esas cuerdas las pasaron una y otra vez till the boat is just wrapped in ropes. hasta que el barco terminó siendo estaba lleno de cuerdas que lo mantenían unido. In our Australian group, we have a shipbuilder. No, En el grupo de Australia tenemos un hermano que construye barcos Quite helpful to understand y él fue pues de mucha ayuda para entender eso que ella dice ahí, what that is describing. lo que dice en el versículo 17. escrevendo. So to get from this history to this history, Entonces para pasar de esta historia a la otra, Para chegar nessa história, the only reason it can still sail is because of these ropes are holding it together. la única razón por la cual el barco todavía puede seguir navegando es porque estas cuerdas lo mantienen unido. porque as cordas estão juntando ele. So what do you think these ropes represent? Entonces, ¿qué piensan ustedes que estas cuerdas representan? Line upon line. I want to suggest line upon line. Yo sugeriría que significa línea sobre línea. The only thing that gets this boat through to Sunday. Es lo único que logra que ese barco llegue hasta la ley dominical. Até o decreto dominical. So it's in a very bad condition. Así que está en una condición mala, muy mala. So if you consider Brother Daniel's border, Así que cuando consideramos entonces la pizarra del hermano Daniel, an issue that has existed in this movement for a while now. quisiera resaltar un asunto que ha existido en este movimiento por un tiempo ya. Agora, If you can remember from yesterday's class, Si pueden recordar de la clase de ayer, where is the loud cry for the priests? ¿dónde está el fuerte pregón para los sacerdotes? And please remember that loud cry and midnight cry are the same thing. Y por favor recuerden que el clamor de medianoche y el fuerte pregón son lo mismo. Where is our loud cry or midnight cry? ¿Dónde está nuestro fuerte pregón o clamor de medianoche? clamor da meia-noite. 18, 2018. En 2018. The Levite. ¿Y dónde está el fuerte pregón de los levitas?
Para os des- neus, después de Panion. Y para los netineos, a função de law. después de la ley dominical. The issue that's been in this movement Entonces, el asunto que ha estado en este movimiento Não existindo nesse movimento is how we place the waymarks of Raphia and Panion. es cómo podemos nosotros establecer los hitos de Raphia y Panion. marcos de Ráfia e Pânion. Because on which of these four lines is Raphia midnight? Porque en cuál de estos hitos Raphia es medianoche. Em qual dessas linhas ¿En cuál de estas líneas Raphia es medianoche? Panion midnight cry. ¿Y en qué línea Panion sea el clamor de medianoche? onde ele foi cortado? De Levites. Con los levitas, los 144.000. 4,000. Entonces, para los 144.000, Para a linha deles, Where is their midnight cry? ¿dónde está el clamor de medianoche para los 144.000? depois do decreto dominical. Después del decreto dominical, aquí. These two waymarks don't exist for the 144,000. Estos dos hitos no existen para los 144.000. 4.000. Somebody said Levites? Alguien dijo los Where is levitas. their midnight cry? ¿Dónde está el clamor de medianoche para los levitas? Between Ráfia and Pânion. Entre Close of probation, Panion es el cierre de la gracia de ellos, like our 2019. como en 2019, But it's not their midnight cry. pero no es el clamor de medianoche de ellos. For the world, Y para el mundo, Panion is Sunday law. Pânion, Panion es el decreto dominical. So we've had a controversy Así que hemos tenido una controversia a gente teve uma controvérsia where people are wanting to say that these waymarks are not a midnight or a midnight cry. donde algunas personas han tratado de decir de que estos hitos de aquí no son la medianoche ni el clamor de medianoche, nem meia-noite, nem clamor da meia-noite. If you were to go to Millerite history, que no era ni la medianoche ni el clamor de medianoche. Pero si vamos a la historia milerita, it's midnight. ¿qué hito es medianoche en la historia milerita? We have Boston. Tenemos a Boston. Boston, Does anyone remember the date? ¿Alguien recuerda la fecha? July 21st. El 21 de julio. Where is midnight cry? ¿Y dónde está el clamor de medianoche? Concord, En Concord. So Concord is in the middle. Entonces Concord está en el medio. Exeter. And what's the date? ¿Y cuál es la fecha de Exeter después? August 15. Agosto. I'm gonna say 14 and 15. El 15 de agosto. Yo voy a decir 14 y 15. Samuel Snow arrives and presents on the 14th, Porque Samuel Snow llegó y presentó en el 14, but it's presented fully on the 15th. pero presenta de manera completa en el día 15. Waymark. ¿Y cuál es el próximo hito? October 22. El 22 de octubre. We have no model No tenemos ningún modelo allows us to do midnight cry Sunday law que nos permita ver medianoche, clamor de medianoche y la ley dominical, on this board. al menos en esta pizarra. Only a midnight cry close of probation. Solamente tenemos medianoche, clamor de medianoche y cierre de la gracia. And where is their Sunday law? ¿Y dónde está aquí el decreto dominical? Deles. Where would we mark their Sunday law? ¿Dónde marcaríamos un decreto dominical en esta historia? Midnight. ¿En la medianoche? Can you see that, sister, please? ¿Será que puedes ver eso, hermana Cris? No. So if we consider the Millerites and the 144,000, Si nosotros consideramos a los mileritas y a los 144.000, the line of the 144,000 A linha do la línea de los 144.000 is our Sunday law, nos da un decreto dominical, loud cry, un fuerte pregón and a close of probation. y un cierre de la gracia. fechamento da porta graça. If we bring that into Millerite history, Si nosotros traemos esta estructura para la historia milerita, 144,000, no, volviendo para los 144.000. this is the swelling of their loud cry. Este es el crecimiento del fuerte pregón. White says that it begins at Sunday law, La hermana White dice que comienza en el decreto dominical then it swells until it's a loud cry. y que crece hasta que se convierte en un fuerte pregón. Loud cry and midnight cry, the same thing.
clamor de medianoche y fuerte pregón son la misma cosa. different terms. Son solamente términos diferentes. So if we consider the midnight cry for the Millerites, Entonces, si consideramos el clamor de medianoche para los mileritas, it begins July 21 comienza el 21 de julio en medianoche or midway, o a medio camino, April and October. de entre abril y octubre. So it begins July 21, Así que comienza en el 21 de julio then it swells to a midnight cry, y luego crece hasta el clamor de medianoche, which is all to prepare them for a close of probation. que es todo esto en preparación para el cierre de la gracia. Can you see the parallel between those two lines? ¿Será que logras ver el paralelo entre estas dos líneas? So we can see that midnight and Sunday law are connected. Entonces podríamos decir que la medianoche y el decreto dominical están conectados. There's different symbols for the same waymark. Son diferentes símbolos para el mismo hito. Mesmo marco. So if we were to talk about midnight for the priests, where would I place that? Así que si fuésemos a hablar de la medianoche para los sacerdotes, ¿dónde sería? Faria isso. Where is our midnight or midway? ¿Dónde está la medianoche o el medio camino? Frente ao meio do caminho. Microfone. 2018. En 2018. 2018 is which waymark? 2018 es ¿cuál hito? Microfone ali. Não, acho What que is 2019? ¿Qué es 2019? meia-noite. La medianoche. For the priests, Para los sacerdotes, para nosotros. Nossa. so Panion Entonces, Panion es qué? O que é isso? ¿Qué será Panion? Para los sacerdotes. Não seria esse verdinho que tá aí, a segunda vinda? ¿No será eso que está ahí en verde, que dice segunda venida? Yes, Sí, second advent, and la segunda venida. ¿Y 2019 sería qué? Graça aí. El cierre de la gracia. so we can see 2019 Entonces podemos ver que 2019 2019 is Daniel 12:1 or October 22. es o Daniel 12:1 o el 22 de octubre. So then we can take this history and Entonces- bring it back to this history. Entonces podemos tomar esta historia de aquí y traerla hasta esta otra de aquí. So we can see 2014 is our Sunday law. Entonces podemos ver que el 2014 es nuestro decreto dominical. It's our midnight. Entonces, ¿cuándo será nuestra medianoche? If we come back to 144,000 and Millerites, Si volvemos a los 144,000 y los mileritas, July 21 equals El- what waymark? el 21 de julio es igual a cuál hito en la línea de los 144,000. We can see the loud cry at Exeter. Podríamos decir que el fuerte pregón es en Exeter, Have it marked here. así como lo marcamos acá, But it has swelled from here. pero que ha venido creciendo desde aquí. de antes. So what is Sunday law for the 144,000? Entonces, lo que es el decreto dominical para los 144,000 Called midnight. es llamado medianoche para los mileritas. Called midnight because it is midway Y es llamado medianoche porque es la mitad del camino between April 19 entre 19 de abril 19 de abril and October 22. y el 22 de octubre. So midnight or midway becomes a symbol. Entonces, la medianoche esse ponto intermediário. y ese punto ahí del medio se The torna, waymark that divides April 19 or the tarrying time se convierte en un símbolo que divide el punto entre el periodo entre 19 de abril, el tiempo de tardanza, probation. hasta el cierre de la gracia. da graça. So whatever midnight or Sunday law becomes for us, Así que cualquiera que sea que la medianoche o el decreto dominical se convierte para nosotros, where we place our tarrying, which is 9/11, debería decirnos dónde colocamos
la tardanza, que es en el 11 de septiembre, probation. de nuestro cierre de la gracia. This isn't literally midway in our history. En nuestra historia no es literalmente en años la mitad, pero sí para los mileritas. 3 months and 3 months. Fueron 3 meses y 3 meses. So, for the line of the priests, Entonces, linha dos en la línea de los sacerdotes, we place midnight or Sunday law at 2014. nosotros colocaríamos la medianoche o el decreto dominical en 2014. ¿Está bien? So, if 2014 is our Sunday law or midnight, Entonces, si 2014 fuese nuestro decreto dominical o la medianoche, the swelling of our loud cry y comienza el crecimiento del fuerte pregón that leads to our close of probation. que nos lleva hasta nuestro cierre de la gracia. What I'm trying to highlight Lo que estoy tratando de resaltar is that to make Raphia and Pania midnight and midnight cry, es para convertir a Rafia o Paño en el clamor en la medianoche, any one of these 4 lines. en la medianoche o el clamor de medianoche, no puedes usar ninguna de estas líneas de aquí. Caused a controversy in this, Y eso ha causado una controversia en este movimiento, where some people say that they should no longer be called midnight or midnight cry. donde algunas personas han dicho de que Rafia y Paño ya no se deben llamar medianoche y clamor de medianoche. noite e clamor da meia-noite. Because as Parminder said a few, maybe last week, Porque como el hermano Parminder ya dijo la semana pasada, say it just works. no deberíamos simplemente decir, eso funciona. funciona. If you can't demonstrate it, Se você não Si no lo puedes demostrar explain why, y explicar el por qué, then you should question it regardless of the consequences. entonces deberías cuestionarte independente, sin importar las consecuencias. And I have said então o que Entonces yo he dicho that to just call them Raphia and Panium is not enough. que para llamar esos hitos de Rafia y Paño no es suficiente. Raphia and Panium are just 2 battles in history. Rafia y Paño son simplemente 2 batallas en la historia, It doesn't make them waymarks. não, isso não pero eso no los convierte en hitos. profético. There must already be a hook on our reform line. Debe ya existir un gancho en nuestra línea de reforma, We can take historical events and hook them on. algún evento histórico donde lo podamos colgar allí. Colocaram-nos ali no gancho. And just saying they are Raphia and Panium does not make them hooks, just events. Y simplemente llamarlo Rafia y Paño, eso no los convierte en un hito que podamos colocar o colgar en una línea de reforma. Mas apenas eventos. Do you understand that logic? No, si entienden esa lógica, Just calling them Raphia and Panium llamarlos Rafia y Paño De Rafa e Pânio does not make them waymarks. no los convierte en ningún hito para nosotros, They have to already exist porque esos marcos ya deberían existir. so that we can take a historical event and know where to place it. Esos hitos ya deberían existir para que tomemos un evento histórico y los coloquemos en ese hito que ya existe. colocá-los aí. And the only midnight and midnight cry we can have Y el único medianoche y clamor de medianoche que podemos tener O clamor da meia-noite que podemos ter must lead to a close of probation or a shut door. debería llevar a un cierre de la gracia o una puerta cerrada, nunca a un decreto dominical. Is everyone on the same page with that? ¿Están todos conmigo en la misma página? So I want us to consider Acts 27 Entonces yo quiero que consideremos Hechos 27 Próximos Atos 27. and what it can teach us. y qué es lo que nos puede enseñar. What is the theme of these 2 lines? ¿Cuál es el tema de estas 2 líneas, hermano? Y So you're saying we can call it Sunday law or midnight. They're both valid. Está dizendo entonces tú estás diciendo que lo podemos llamar tanto el decreto dominical como medianoche. Opinion, but Sunday law and midnight would be a valid name. Para falar de novo, você esperou terminar de So I could not call it Banyu, but midnight or Sunday law would be a valid name. Entonces yo no los puedo llamar de Panion, pero medianoche ou o decreto dominical seria bom sería un nombre válido. Can call it Raphia and Panium. Yo pienso que sí, los puedes llamar Rafia y Panio. In the context of Pyrrhus, I would want to call this Beneventum. En el contexto de Pirro, por ejemplo, yo lo llamaría Beneventum. We can see battles or incidents in history Podemos ver batallas o incidentes en la historia na história and bring and connect them to our line. e
y traerlos y conectarlos con nuestra línea. But we must already have a hook to hang them on. Pero deberíamos ya tener un gancho donde vamos a colgar eso. I have no problem with people saying raffia and pannier, Así que yo no tengo ningún problema cuando las personas usan rafia o paño. but they must have a hook. Pero ellos deben tener ese gancho. And that hook is being able to call them a midnight and a midnight cry. E esse Y ese gancho debería tener la capacidad de darles el nombre de medianoche y clamor de medianoche porque llevan a la ley dominical. Or something that is relevant for this movement. O algún nombre que sea relevante para este movimiento. ¿Eso está bien? Mayeli. Eu não entendi a última frase depois que ela falou que tem que levar para um fechamento da porta da graça e não para um decreto. Yo no entendí cuando dijiste la frase de que estos dos hitos nos deberían llevar es a un cierre de la gracia y no a un decreto dominical. So when you consider Millerite history, Cuando consideras la línea milerita, when is midnight? ¿cuándo es medianoche? July. Ah, El 21 de julio. Júlio. July or June? July. I just translate. Julio. Sorry, July and midnight cry. Y el clamor de medianoche, ¿cuándo fue para ellos? And El what 15 de, does that lead them to? el 15 de agosto. ¿Y eso los llevó a ellos a dónde? Al 22 de octubre. And is October 22 a Sunday law or a close of probation? ¿Y será que el 22 de octubre era un decreto dominical o un cierre de la gracia? Tal ou fechamento da porta da graça? So whether it's the Millerites, Entonces, bien sea que es para los mileritas, the 144,000, o la línea de los 144,000, the priests, Os o los sacerdotes, sacerdotes, the Levites, o los levitas, there's a slightly different, hay una pequeña diferencia en los levitas, diferentes, as Brother Daniel highlighted. como el hermano Daniel lo resaltó, destacou. But you cannot say midnight cry Sunday law. pero tú no puedes decir medianoche, clamor de medianoche y decreto dominical. There's no model that's been able to demonstrate that. No hay un modelo que pueda demostrar, dar esos nombres en esa secuencia. I would suggest accurate. Y yo sugeriría que no lo hace de manera precisa. So when it comes to the ship, Entonces, cuando nosotros vamos al barco, two themes. el barco tiene dos temas, Existem dois temas aqui. Brother Howard. hermano Joaquín. Creo que entendí que en la línea de los 144.000, medianoche y clamor de medianoche no podrían estar en Rafa y Paño. I think I understood that in the line of the 144,000, midnight and midnight cry cannot be at Rafa and Fanny, Como está ubicado ahí. as it's placed there. Usted nos dice que lo deberíamos poner antes del cierre de la puerta de la gracia. So you said that we should be able to place it before the close of probation. En ese caso, ¿no quedarían dos cosas sobre el decreto dominical? And in this case, would Dos negocios, no sé cómo. these events Eventos. wouldn't be two events or developments in the Sunday law. Medianoche y decreto dominical. Pode reformular essa frase que eu acho que eu não entendi. Está bien. Haciendo esto que ella nos comentaba, So if you do what you said that we should be doing, pondríamos sobre el decreto dominical también medianoche. we would put over the Sunday law, midnight over the Sunday law. So you could, at this way, Mark, Entonces, este hito, you could say Sunday law tú podrías llamarlo decreto dominical or midnight o medianoche or July 21. o el 21 de julio. They're all symbols for here. Son todos símbolos para esto de aquí. I believe Brother Daniel was trying to highlight these battles, Y yo creo que el hermano Daniel estaba tratando de resaltar estas batallas. and I think he knew where we were going with this class, Y yo creo que él sabía a dónde es que estábamos yendo en estas clases. planning to go. Ok, eu acho que ele sabia onde a gente estava planejando. So he's made sure we're familiar with these waymarks. Então, Así que él se aseguró para que estuviésemos familiarizados con estos dos hitos de aquí. And the fact that we do call them midnight and midnight cry. Y aquel hecho de que nosotros los llamamos medianoche y clamor de medianoche. So I don't want to suggest he was teaching anything wrong, Así que yo no quiero sugerir de que él estaba enseñando algo errado, errado. but he highlighted it for us. Mas ele queria destacar pero está resaltado para nosotros. So question,
Entonces, hago una pregunta. Entonces, Yes, question. bueno, después de cada decreto dominical, Entonces, So after each Sunday law, ¿habría dos sucesos o uno antes del cierre de Puerta de Gracia? we would have two events or only one after. Antes do decreto do fechamento, Después del decreto dominical, after the Sunday law, ¿habría uno o dos sucesos o eventos would it be one or two events antes del cierre de Puerta de Gracia en before cada the una de close las of líneas? probation? We know in Millerite history there was an event in here, sabemos por la historia milerita de que hubo un evento aquí. but that doesn't change. This would be Boston, Concord, and Exeter. Sería Boston, Concord y Exeter. At least we can place two, Así que por lo mínimo podríamos colocar dos. but I'm not wanting to highlight Concord because it doesn't add to our line. Pero no estoy queriendo adicionar Concord porque eso no ayuda nada a nuestra línea. Help us reach our conclusion. Es decir, no es de ayuda para llegar a ciertas a las conclusiones. But you are correct that there's two. Pero sí, estás en lo correcto. Hay dos eventos. Y en el nuestro, que es 2019, cierre de Puerta de Gracia, Y In our line, 2019 is close of probation. los dos serían What would be the 2014 y 2018. the two? Is it 2014 and 2018? So this would be Medianoche. este sería or midnight or medianoche. Então isso Esto sería medianoche, decreto dominical o julio 21 o el 21 de julio, between 9/11 and close of probation. que quedaría aquí en el medio entre el 11 de septiembre y el cierre de la gracia, Symbolically. simbólicamente en la mitad. And then we would place two waymarks Y, between lue- it and our close of probation. Então a gente y luego pondríamos dos eventos antes del cierre de nuestra gracia. graça. And we can make a strong argument for 2016. Y podemos hacer un argumento poderoso para poner 2016, 2018 e 2016. 2018 y 10 Internally and internally. 2018 y 16, tanto internamente como externamente. But I don't want us to be confused. Pero no quiero que nos confundamos. Ficasse confusos. It's enough for us to see Sunday law to loud cry to close of probation. Es suficiente para nosotros poder ver la ley dominical, el fuerte pregón y el cierre de la gracia. Fechamento da porta da graça. E alto clamor. Decreto dominical, alto clamor e fechamento da porta da graça. In Acts chapter 28, Em Atos, En capítulo Hechos 28, capítulo 28, we could read verses 3 to 5. si pudiesen leer del versos 3 al 5. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos Entonces al outros, recoger Pablo una cantidad de ramas secas, se le prendió una víbora. Cuando los nativos vieron eso colgada de su mano, dijeron seguramente este hombre es homicida. fogo, não sofreu nenhum Entonces él sacudió la serpiente del fuego, pero no padeció ningún mal. Already said Então eu já disse Yo ya dije that when it comes to Sunday law, quando de que chega cuando llegamos a la ley dominical, you don't have priests você não tem sacerdote no tenemos ya sacerdotes como símbolo, because their second advent is Panion. porque la segunda venida de ellos ocurrió en Panium. See Paul at this waymark Pero cuando vemos a Pablo en este hito, without kind of going into details or arguments sin entrar en muchos detalles o argumentos, discusiones, or who it all might be, o quién él representa o no, poderia ser, Paul, who was a priest, Pablo, que era un era sacerdote, sacerdote. is bitten by a snake fue mordido por una serpiente. Então ele é mordido por uma cobra. and can he die? Será que ele ¿Y será que Pablo puede morir? No. No, no puede. So I would suggest in Acts 27 Yo sugeriría que en Hechos Em Atos 27, 27, we can mark the 144,000, nós que poderíamos podemos marcar a los 144,000, the priests. a los sacerdotes, Can we mark the Levites? ¿será que podemos marcar a los levitas? Who were they? quem são ¿Y eles? quiénes son los levitas? The crew? No, the passengers. Yeah. Los pasajeros del barco. And the Nethinims? Y los netineos The island. serían los de la, los- Mark our four groups in Acts Seri- 27. serían los nativos. Y podemos marcar entonces a los cuatro grupos en Hechos 27 y 28. Annabeth, I just had a question concerning when you say that the priests.
Eu só tenho uma pergunta. Yo quería hacer una pregunta cuando dijiste que los 144.000 o los sacerdotes no mueren. Times, but I don't. I heard it. I've heard it a lot of times, but I never quite understood what it means if they don't die. Like they don't die at all. He escuchado que los sacerdotes no mueren, pero no sé si lo entendí muy bien. ¿Será que mueren o no? ¿Será que ninguno no muere? We can say that the 144,000 don't see death. Podemos ver que los 144.000 son los que no mueren. Don't think that includes old age and accidents that still happen. Yo no creo que eso incluya Acidentes los accidentes que acontecen ou envelhecimento. And I don't want to get into the argument about who the 144,000 o el envejecimiento de algunas personas. Y no quiero entrar en esa discusión de quiénes son los 144.000. in this chapter. It's Paul who was a priest. Yo sí estoy diciendo que en este capítulo 28 es Pablo un 144.000 porque no puede morir. You could go into that symbology. Y podríamos entrar dentro de esta simbología. Winding up a bundle to be burnt. Él estaba atando un manojo Doing a work in this history. de ramas para que fuese quemado y fue mordido. Tries to kill him. Él estaba haciendo una obra allí en la ley dominical There's a snake represent. y una cobra intentó matarlo. ¿Y qué significa eso? Can't kill him. ¿Qué representa una serpiente? Pode essa serpente Satanás. So Y se- Satan can't kill him, Entonces Satanás no lo logra matar. matá-lo. and he's doing a work of binding Ele Y está fazendo Pablo se encontraba haciendo una obra de estar amarrando. bundle that's going to be burnt. Él estaba amarrando unas ramas que iban a ser quemadas. All work of a harvest language. Y todo eso tiene un lenguaje o terminología de agricultura And o de cosecha. marking Paul that's doing this work. Y es Lucas el que está marcando a Pablo haciendo esto. Con The crew that joined him. não essa No esa tripulación de que estaba con él. Definitely not the island. No, los antiguos no estaban haciendo esa obra, ni los pasajeros estaban amarrando las ramas. On this ship, Era solo Pablo. então nesse Entonces en este barco we can mark all 4 groups. podemos marcar a los 4 grupos. We had a question. ¿Tenemos una pregunta? Yo pensaba el tema de la serpiente que no le pudo hacer daño, en que los 144.000 pisarán la cabeza de la serpiente. I was thinking about the snake that couldn't bite him, and the 144,000 who is gonna trample the head of the serpent. O sea, no pecarán. That means that they won't sin. O meu ponto era mais chamar a atenção de que parece que era um ramo de vinha, não? Um vide. What I Para mí me parece que está hablando más acerca de unas ramas de vid. Não sei se a gente já sabe o que isso significa, mas me pareceu interessante. No sé si sabemos qué significa, pero me pareció interesante. interesting. Verso 3. Verse 3. En el versículo 3, Verse 3? Pelo menos em português fala vide. por lo menos en portugués, dice que es una It's a vine. enredadera que le estaba Is amarrando. a bundle of vines. Okay, it's a little different in English. Es un poco diferente en el inglés, Might be good exercise to go back into the words. Maybe Pero- the Portuguese is more. Talvez pero tal vez sea un buen ejercicio para volver y tratar de estudiar eso. mais acurado. Where it says sticks, we say vine. Okay. Brother Andres. Irmão Andrés. Hermano Andrés, No, I just want to say that, yeah, maybe, as you said, it's useful to go back and check the word. Talvez como se diz, pienso que sí, va a ser muy útil volver y chequear esa palabra. But in Revelation 14, the harvest of the earth mas em Pero en Apocalipsis 14, la cosecha del mundo colheita do mundo is not wheat, is the vine, the grapes. no es cualquier tipo de Grapes. no es cualquier tipo de ramas, sino que son uvas. é uva. Não é lida como se fosse trigo, é uva. What chapter was that? Qual In capítulo? Revelation? No dice que es trigo, sino
sino dice que son uvas. Apocalipsis 14. What they harvest is grapes. Que el ángel, lo que él cosecha son uvas. São uvas. So in Revelation 14, in case the camera didn't pick that, Entonces en Apocalipsis 14, en caso de que alguien quiera 14, no caso, tomar este asunto, ter pegado isso, Brother Andres was saying that the harvest is of grapes or the vine. el hermano Andrés estaba contándonos de que la cosecha es de uvas y no de trigo. Muchas gracias. So when it comes to our ship, Cuando vamos a nuestro barco, when does our ship end? ¿dónde termina nuestro barco, Mr. Hume, hermana Yumi? you can just shout it out. Si lo puedes gritar solamente. daí também, falar. Alexandria De Alejandría. Y termina começa em Alexandria e em the shipwreck. And what waymark is that? y termina en el naufragio. ¿Qué hito es ese? Sunday law. So the ship La ley ends in dominical. Sunday law. Entonces, ese barco termina en la ley dominical. Dominical. What is the theme of our line? ¿Cuál es el tema de nuestra línea? Navio. Navio. ¿El navío? ¿El barco? O navio. So we can include our 4 groups of people, Entonces pudiéramos incluir a todos los grupos de 4 personas, but I want to suggest they are noise. a los 4 grupos de personas, pero yo diría que eso es ruido Ruído. Irrelevant. o irrelevantes. Eles são irrelevantes. They might teach us something interesting, Tal vez nos enseñen algo interesante, Algo interessante, but these 2 reform lines are not reform lines of the priests pero estas 2 líneas de reforma no son líneas de reforma de los sacerdotes, or the 144,000 or the Levites or the Nethinims. ni de los 144.000, ni de los levitas, ni de los netineos. None of them fit this line accurately. Ninguno de ellos encajan en esta línea de manera Be precisa. able to pick them up at a certain point, Tal vez puedas alinearlos en alguno que otro hito, ponto. but their lines do not fit into here in their entirety. It's not their story. pero de manera íntegra esas líneas de reformas de ellos no encajan en las de los Não é barcos. a história deles. Both of these lines are a story of the structures, not the Es- people. Estas 2 líneas hablan de las estructuras y no de personas. And if we consider Noah's Ark, Y si consideramos el arca de Noé, A arca de Noé. how would you spell Noah's Ark? ¿cómo deletreas la arca de Noé? Previous to that, you put ark. Before Noah. Before Noah. Separate. Ark. Sorry. Ark of Noah. So, Oh, okay. So you put Ark over here. ark over here. Yes. Ok, It's the same with I at the end. With the what? At the end? It's with C instead of the K. I'm sorry. I'm so sorry. But never complain about your English speaking. A. At the end. Yes. That's enough, I think. Sorry. So in this story, entonces en esta historia, what are the 3 groups? Who's the priest? ¿cuáles son los 3 grupos? ¿Quiénes son los sacerdotes? Sacerdotes. You can see Noah and his family, Ustedes podrían decir que es Noé y su familia, and then we have 2 groups of animals, Então, y luego teníamos 2 grupos de animales, clean and unclean. puros e los puros e impuros. Have Noah and his family, Então, você Tenemos a Noé y su familia, clean animals by 7, los animales puros parejas de, animals by 2. en parejas de 7 y los impuros en solo So you parejas. have a story of these groups, Então, você tem Y história luego tenemos la historia de este grupo, separate and distinct to people is the ark. Então, de estos 2 grupos, pero separado y distinto del arca. pessoas está a arca. If you go to the story of the 10 virgins, Si ustedes van a la historia de las 10 vírgenes, have the people tienes un grupo de personas and you have the bride. y tienen a la A novia. noiva. And Ellen White is clear, E a irmã Y la hermana White es clara bride does not represent the people. que a de que la noiva novia ahí no representa a las personas. pessoas. We are the virgins Nosotros somos las vírgenes or the guests at the marriage dinner. o los invitados para la cena del Cordero, do casamento. But the bride is a structure. para la cena del matrimonio, pero la novia es una estructura. Um, ¿Y cómo deletreas novia? no, Noiva. Yes. And
And she compares the bride ella compara a la novia to the New Jerusalem. o a la esposa con la Nueva Jerusalén, We can enter into, en la cual vamos a poder entrar, but we are not that structure. Mas nós não pero nosotros no somos esa estructura. That quote is GC Esa cita es del 46.2. del conflicto de los siglos, 26, parágrafo 2. en inglés 426.2. Talking about the ark, but of the New Jerusalem and the bride. Ela não está Entonces, ahí no está hablando del arca, sino de la Nueva Jerusalén y de la novia. So what we need to understand Entonces, lo que necesitamos entender is that you can separate the people from the structure. es que ustedes pueden separar a las personas de las estructuras. Are you all okay with that? ¿Estamos bien con eso? bem com isso. And if you talk about the structure, Y si hablas de la estructura, when does it come to its end? Quando é que ¿cuándo ela- ella llega al fin? no decreto dominical, ¿En el decreto dominical? decreto ¿En la ley dominical? Sunday law for the ship. Entonces, ¿qué es la ley dominical para el barco? Shipwreck. El naufragio o naufrágio, Close of probation. o el cierre de la gracia. El cierre de la gracia. Ship, Así que para el o barco navio, it faces a shut door and a close of probation. ele se depara enfrenta com un cierre de la gracia y un naufragio. se depara com uma porta fechada no fechamento da porta da graça. If you would turn to Acts 27:27. Si ustedes van a Hechos 27:27, Acts 27:27. Hechos 27:27, si lo pudiesen leer. 27. E quando chegou a Cuando 14ª llegó la 14ª noche, y siendo nosotros llevados a la deriva a través del mar Adriático a la medianoche, lá pela los marineros sospecharon que se acercaban a alguna tierra. de alguma terra. I'm going to ask that you go back and read from verse 21 to 27. Voy a pedirte de que leas desde el versículo 21 21 ao 27. al 27. E havendo já Entonces, como hacía mucho que no comíamos, Pablo se puso de pie en medio de ellos y dijo: Oh hombres, debíais haberme escuchado y no haber partido de Creta para evitar este daño y pérdida. não partir de Creta, Pero e assim evitar ahora os insto a tener buen ánimo, pues no se perderá la vida de ninguno de vosotros, sino solamente la nave, porque esta noche estuvo conmigo un ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, y me dijo: No temas, Pablo, es necesario que comparezcas ante el César, y he aquí que te ha dizendo: concedido Paulo, todos não temas. Importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegavam contigo. todos los que navegan contigo. Por tanto, oh hombres, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Pero es necesario que demos en alguna isla. E, quando chegou Cuando llegó la 14ª noche, y siendo nosotros llevados a la deriva a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que se acercaban a alguna tierra. suspeitar os marinheiros que estavam próximos de alguma terra. So I'd like to paraphrase this story. Me gustaría parafrasear eso que acabamos de leer. They've been sailing for about 14 days. Ellos llevan navegando por unos 14 días. Ellen White says that they'd lost all hope that they would be saved. La hermana White dice que ellos habían perdido toda esperanza de salvarse. Salvos, All except Paul. Todos excepto Pablo, exceto Paulo. Because Paul had a prophetic message that he would reach Rome. porque Pablo era el que tenía un mensaje profético que iba a alcanzar a Roma. Até Roma. The others did not have this prophetic message. Pero los demás no tenían este mensaje profético. So Paul is praying for those on board the boat, Entonces Pablo se encuentra orando por aquellos que están en el barco. and an angel comes down and tells him that his prayer has been answered. Y luego desciende un ángel y le dice de que sus oraciones han sido escuchadas And explains to him what's going to happen. y le explica qué es lo que va a pasar. He tells the ship that it's going to be. He tells the people on the ship that the ship will be wrecked. Y le dice a la gente del barco de que el barco se va a quebrar o va a naufragar. Particularly want to mark verse 27. Y particularmente me gustaría marcar el versículo 27. The symbols that we have marked here. ¿Cuáles son algunos de los símbolos que podemos ver en ese verso? Nós temos marcados aqui. Midnight, Midnight, Medianoche, 14th day, 14th, la 14ª noche o 14,
14º dia e 14ª noite. So just going with that, Entonces, solamente con esos dos you mark a midnight podemos marcar una medianoche number 14. E o número y el nombre 14. I want to bring another word into that that's not in the verse. Y quisiera traer otra palabra que no está ahí dentro del Não verso. está no verso. Paul tells these people that had lost all hope. Pablo le dice a todas estas personas de que han perdido toda esperanza. To be shipwrecked. Les dice que van a naufragar, They're going to find land and crash into it. de que van a encontrar una tierra y van a chocar contra ella. So the people on the ship Entonces las personas en el barco send out watchmen Eles envían and taking it in turns. They're eagerly looking for land. mandan algunos vigilantes para que estén siempre mirando, buscando tierra, por si acaso chocan. Eles enviam em turnos para procurar pela terra. So there are scouts on the ship. Então eles são escoltas no Entonces son, navio. como eyes es, pressing through the darkness ellos son como atalayas mirando a través de la noche, for land. buscando tierra. Por When terra. they see land, Y cuando estas personas ven la tierra, would have sounded. ¿qué hubiese sonado? O ¿qué se hubiese oído cuando estas personas vieron tierra? Um alarme. Voila. I would suggest a cry. Eu vou Yo sugerir diría que un clamor. So I'm going to mark this waymark as an AC. Así que yo voy a marcar este hito como siendo un clamor. Or a CM, that's midnight cry. yeah, O un clamor de medianoche. que seria clamor da meia-noite. Also noting the 14th night. También notando que hay una 14ª noche ahí. What can the 14th night teach us? ¿Y qué puede significar o enseñarnos la 14ª noche? Quarta noite poderia nos ensinar. Passa over. Sobre la Pascua. Considering Millerite history, Considerando la historia milerita, what happened on the 14th night? ¿qué pasó en la 14ª noche? Exeter. Samuel Snow Exeter. arrived at Exeter. Sí, Samuel Snow llegó a Exeter en el 14 de, Midnight cry message. el 14 de agosto y dio el mensaje del clamor de medianoche. So when we consider the number 14, Entonces, cuando consideramos el número 14, what waymark does it bring us to? ¿a qué hito nos lleva el 14? The midnight cry. Al clamor de medianoche. So we can place in this line Así que en esta línea podemos colocar a midnight cry un clamor de medianoche or a close of probation. antes de un cierre de la gracia. What is that close of probation? ¿Y cuál es ese cierre de la gracia? Porta da graça. On the line of the 144,000. En la línea de los 144.000. What we Sunday law. Sunday law. La ley dominical. Decreto dominical. Is everyone okay with that? ¿Están todos de acuerdo con eso? Estão ok com isso? So we've marked a midnight cry. O sea, marcamos el clamor de medianoche. Are we all understanding how we did that? ¿Todos entienden por qué, cómo hicimos eso? Isso? Brother Pedro, Hermano Pedro, you okay with this being a midnight cry? Está ¿estás bien viendo esto como el clamor de medianoche Leading to what waymark? que nos lleva a cuál hito? ao Al naufragio, Which is what waymark? que sería cuál hito To the 144,000. para los 144.000. The Sunday law. La ley dominical, Sunday law. la ley dominical. O para el barco, Or for the ship, the close of probation for the ship. pero para el barco sería el cierre de la gracia porta da graça. Shut door. o la puerta cerrada. Suggesting Y yo sugiero that prior to that, de que antes de eso a message comes. hay un mensaje que llega That would be midnight. y eso sería la medianoche. The angel comes down to Paul. El ángel vino y visitó a Pablo. So what do we have now? Então, o que a gente Así que, ¿qué tenemos ahora? We can see that Brother Daniel was not inaccurate. Podemos darnos cuenta de que el hermano Daniel no estaba siendo impreciso inacurado. To place a midnight and a midnight cry before Sunday. al colocar un clamor de una medianoche y un clamor de medianoche antes de la ley dominical. Place a midnight and midnight cry before Sunday. Colocar meia-noite, clamor da meia-noite antes do decreto dominical. Is everyone okay with that? ¿Están todos bien con eso? Brother Daniel. Hermano Daniel,
I think it's very interesting that in verse 22, Creo que es bien interesante de que en el versículo 22 eu acho que é bem interessante no verso 32, 22, Paul knows that no one's gonna die. Pablo sabe de que nadie va a He morir knows USA is about to die. y él sabe que los Estados Unidos están a punto de caer Because o he morir. knows that the ship is gonna wreck. Porque él sabe que el barco se va a quebrar o And naufragar. if verse 22 is connected to verse 27, Y si el verso 22 está conectado con el verso i.e. they're 27, the same event, the midnight cry, o sea, si son en el mismo evento, el clamor de medianoche, he's predicting the close of probation of the ship. él está entonces prediciendo el cierre de la gracia para el barco. That's interesting. Y yo solo pienso que es interesante. I'm going to suggest how I see that verse. Entonces yo voy a sugerir cómo yo veo ese verso. Suggesting that message in verse 22 is midnight. Yo sugiero de que ese mensaje en el versículo 22 es medianoche. And here he's saying the ship is about to be wrecked, Aquí es donde él dice de que el barco está a punto de naufragar, but they don't know when. solo que ellos no saben cuándo. Here they see land, they know when. Pero en el 27 ellos ven tierra y saben Have the message y saben cuándo va a ser. mensagem aqui. Tienen una mensaje. time here. Tienen un mensaje aquí, pero después tienen un mensaje de tiempo. The thing that we need to wrestle with in our minds, Entonces aquello con lo cual tenemos que resolver en nuestra mente idea that we now have a midnight cry, close of probation, É a ideia es que aquí ahora tenemos un medianoche, clamor de medianoche y cierre la gracia, about people or about these four lines, que no está hablando de personas o de las 4 líneas que ya conocemos, but now addresses the ship or destruction, sino que ahora está hablando es del naufragio o del barco. and enables us to see that there must be a cry before it closes its probation. e nos permite Y eso nos permite ver de que sí hay un clamor antes de un cierre de la gracia para las estructuras o para el barco. que anuncia o fechamento da porta da graça. What I find relevant about verse 22 and 27 Lo que yo encuentro interesante del verso 22 y 27 is that while we can see that these events impacted the people, es que al ver cómo estos eventos impactan a las personas, all about the ship, son todos eventos que tienen que ver con el barco solamente. what's happening and what is about to happen, Lo que le va a pasar al barco, lo que le está pasando al barco, and then predicting when it's going to happen. y luego la predicción de cuándo es que va a ocurrir. Because when they see land at midnight, Porque en la medianoche, cuando ellos ven la tierra, tomorrow morning, ellos ya saben que mañana en la mañana chocan. Ellos tienen tiempo. one page with that. Saben que el naufragio será en la mañana. ¿Todo el mundo está en la misma página? To make one more question, Hay una pregunta más que yo quisiera hacer. Mais, I've suggested that's a midnight cry before Sunday law, Yo sugeriría de que hay un clamor de medianoche antes del decreto dominical. and I'm suggesting that's this one. Y yo sugeriría que es este de aquí. é esse aqui. Why is it not this one? ¿Y por qué no es este? Because if we just see a midnight cry or a loud cry, Porque si acabamos de ver un clamor de medianoche o un fuerte Da pregón, meia-noite, what's to stop it being one here or one here or one here? ¿qué nos detiene de ver uno aquí o aquí o acá? e outro ali. ¿Nada? I didn't understand the question. No entendí la pregunta. We're identifying a midnight cry before Sunday law. Acabamos de identificar un clamor de medianoche antes del decreto dominical. Antes do decreto dominical. Or Sunday law for the 144,000. O una or midnight cry before close of probation. o Ou o decreto dominical. un decreto dominical Antes do fechamento antes del cierre de la e gracia. ainda o clamor Sigue siendo el clamor de medianoche antes del cierre de gracia. I think I didn't. No, maybe I'm sorry. My fault. We have a midnight cry before a close of probation. Tenemos un clamor de medianoche antes del cierre de la gracia. And this waymark is generally seen as Sunday law. Y este hito de aquí generalmente es visto como la ley dominical. Why is this midnight cry in Acts 27 Panion? Pero ¿por qué este clamor de medianoche en Hechos 27 es panio? As not the midnight cry for the Levites Y no como el clamor de medianoche para los levitas or for the priests o para los sacerdotes or a midnight cry
cry that we can demonstrate in here. o un clamor de medianoche que podemos demostrar en esta parte de acá. Mostrar aqui. Why is it this one? ¿Por qué es aquí? We have to add the thread. Add the thread? Porque tendríamos que usar nuestro hilo. Expand on that, brother. ¿Podrías expandir en eso, hermano Ever? O tema de Atos 27 é o navio. El tema de Hechos 27 es el navío. Então a gente tem que seguir um clamor da meia-noite que anuncia o fechamento da porta da graça para esse navio. Entonces tenemos que tener un mensaje que conecte y que nos lleve de un clamor de un clamor de O medianoche, fechamento da porta da graça para o navio. un clamor de medianoche que anuncie un cierre de la gracia para el navío. E os outros fechamentos da porta da graça Y los otros cierres de gracia e os seus clamores da meia-noite prévios y los clamores de medianoche que son previos a esos cierres estão anunciando o fechamento da porta da graça para as pessoas. están anunciando el cierre de la gracia para las personas. São dois assuntos diferentes. Entonces son dos asuntos diferentes. So I'm hoping that I can repeat that as accurately as he said it. Entonces yo espero poder repetirlo tan precisamente o exacta como lo dijo hermano Ever, That logic. porque concuerdo con la lógica de él, This is not a subject of people. de que esos barcos no se trata de personas, These loud cries are announcing the close of probation of people. pero en estos clamores de medianoche se están anunciando el cierre de la gracia para personas. As he said about connecting our threads, Pero tal como él dicho acerca de eso de conectar nuestras líneas, waymarks 1863, de conectar nuestros hitos con un hilo, 1898, estos hitos de 1798, 1844, 1863, you can just say these waymarks. todos estos hitos de aquí, 1863, it's not about people. 1863 no se trata de personas, Journey of the ship. pero sí del viaje de ese barco. And at 9/11, the east winds didn't hit you and I. Y el 11 de septiembre, ese viento oriental no te golpeó a ti o a mí, It hit the ship. sino que golpeó al barco. So when it comes to this midnight cry, Así que cuando vamos al clamor de medianoche, we have to resist the temptation to tie it to people. tenemos que resistir la tentación de conectar eso con personas. Your thoughts, brother. Esos serán tus pensamientos, hermano Ever. The logic I want to give La lógica que yo quisiera dar is that we need to compare and contrast. es que tenemos que comparar y contrastar. How can compare and contrast help us? ¿Cómo comparar y contrastar nos ayuda? Can someone compare and contrast? ¿Será que alguien puede comparar y contrastar esto? Our ship. Nuestro barco. Que a igreja também? ¿Con la iglesia? But how many lines do we have for our ship? ¿Pero cuántas líneas tenemos para el barco? Na aplicação só Duas. So we need to compare and contrast. Tenemos dos líneas, las tenemos que comparar y What contrastar. are our waymarks? ¿Y cuáles son nuestros hitos? I'm not sure if that one. No estoy muy segura si es bueno. Clamor de What medianoche. are our waymarks? São nossos marcos. ¿Qué podríamos decir de nuestros hitos? ¿Dónde están? 1989. 1989, 9/11. el 11 de septiembre, Cry. el clamor de medianoche Sunday law. y la ley dominical. And this is not a midnight cry that's zooming in on a smaller scale that's about people. Isso não Y este no es el alto clamor que al hacer un zoom podemos ver a las personas. This is 9/11 Panium Sunday law. Esto es el 11 de septiembre en Panion y el decreto dominical. So if we compare and contrast our two lines, Así que si comparamos y contrastamos nuestras dos líneas, we have to bring this one down and make sure it matches this line. tenemos que entonces agarrar esta línea de encima y traerla con la de abajo y darnos, estar seguros de que encajen, That what is midnight cry up here is midnight cry down here. para poder entender de que lo que es clamor de medianoche allá tiene que ser clamor de medianoche aquí abajo. Mark is Panium. Y este hito de aquí es Panion, It's where it starts to fall. es donde empieza a caer. We can demonstrate that with the United States and the Adventist Church. Podemos demostrar eso con los Estados Unidos y la Iglesia Adventista. We mark the passing of a law at Panium Sunday
Y también marcamos que hay un decreto que va a ser pasado también en Panion. El rey del sur va a ser derrotado. derrotado. Both of our structures, Felix and Festus, Y ambas de nuestras estructuras, Félix y USA and SDA, y Festo, Estados Unidos y la Iglesia Adventista, falling between midnight cry and Sunday law. caen del clamor de medianoche hasta Dominical. el decreto dominical. Então, Y luego ahí termina el barco. We also see the rising up of a new type of leadership. Pero también vemos que hay un levantamiento de una nueva dirigencia. novo tipo de liderança. Did you follow how we compared and contrasted our two lines? ¿Será que consiguen seguir cómo nosotros comparamos y contrastamos nuestras dos líneas? To demonstrate that this is the midnight cry of our first ship. Para demostrar que el clamor de medianoche aquí abajo es el mismo del clamor de medianoche de la línea de arriba. Brother Wilford, Hermano Wilkifer, that makes sense to you. ¿tiene sentido para ti? So we need to consider with our reform lines Entonces tenemos que considerar nuestras líneas de reforma, that these four are about people. de que estas cuatro se tratan acerca de personas. And when we say that Raphia and Padium are a midnight or a midnight cry, Y cuando decimos que Panion y Rafia es el clamor de medianoche, es la medianoche y el clamor de medianoche, to these groups, no se está relacionando a ninguno de estos grupos. to the ship or the ark or the bride. Está siendo relacionada con el barco, con el arca o con la novia. The fifth line to demonstrate them. Necesitaríamos una quinta línea para poder demostrar eso. So what we mark as Sunday law Para decir de por qué marcamos un decreto dominical is a close of probation, como siendo el cierre de la gracia, which has its own midnight que tiene su propia medianoche and its own midnight cry, y su propia medianoche y su propio clamor de medianoche, demonstrated by the battles of Raphia que están siendo demostradas con las batallas de Rafia and Panium, y Panion. and that this fifth line relates to the ship, Y que esta quinta línea se relaciona con el barco, O navio, the bride, a noiva, con la novia, la esposa o el arca de Noé. Arca, navío N-A, no, N-O, y novia. E-A. Okay. Assim, tá certo? Okay, that's right. any questions before we close? ¿Alguna pregunta antes de cerrar? And we will review in our next class. Y vamos a repasar todo esto en nuestra próxima clase. Spent a lot of time establishing that at the shipwreck was Sunday law. A gente passou muito tempo Pasamos mucho tiempo estableciendo de que el naufragio es el decreto dominical. Then suddenly you crossed that out and wrote close of probation. Y de repente la tachaste y dijiste que es la cierre de la gracia y no el decreto dominical. riscou isso e transformou em fechamento da porta da graça. I didn't quite follow why. Y no entendí muy bien por qué tachaste el decreto dominical. Hermano Daniel, ¿te gustaría responder eso? It's still the event of the Sunday law, Sigue siendo el evento del decreto dominical, but in the line of the ship, the Pero en la- waymark is the close of probation. pero en la línea del barco es el cierre de la gracia para el barco. The event is when the United States passes the Sunday law on the Congress. I don't know why. Mas aquele evento Pero el evento como tal es cuando los Estados Unidos pasan el decreto Does dominical. that make sense? No sé si tiene sentido. One of the problems we're going to face Uno de los problemas que vamos a enfrentar is that we're so used to focus on people es que estamos tan acostumbrados en enfocarnos a personas y fractales and it's very hard to be able to separate people from the structure. que se nos hace bien difícil separar las personas de las estructuras. Crossed out Sunday law, La razón por la cual yo taché el decreto dominical still that waymark of Sunday law, es porque todavía es ese hito de 44,000 for people. sigue siendo el hito de la ley dominical. Practice thinking about this as structure, as a ship, not about people. Pero yo quiero que nos acostumbremos a entender esto de aquí como siendo estructuras y no de personas. Through this story. existem camadas Hay varias camadas en esta historia. Class, I want us to consider na En nuestra próxima clase quiero que consideremos how at Sunday law, cómo en el decreto dominical mark through our symbols a latter rain and a harvest. nós podemos podemos marcar una lluvia tardía a chuva serôdia e a colheita. y la cosecha. Say latter rain
Así que podemos colocar aquí la lluvia tardía y la cosecha. Será que ¿Será que eso significa que tenemos una lluvia tardía en nuestra cosecha? No. na colheita? Não. You need to be able to take this one-way mark, Ustedes tienen que tener la capacidad de separar ese hito see that it's about a ship, y darse cuenta de que se trata de un barco. close of probation. Es el cierre de la gracia para ese barco, There's a harvest for the passengers, pero hay una cosecha para los pasajeros, rain for the island. una lluvia tardía para los nativos de la isla, There's multiple lines at the one-way mark. y hay muchas líneas en un mismo marco o hito. And we need to be able to split them. Y tenemos que tener la capacidad de separarlas de ese mismo hito Each one is teaching us about a different group. y entender qué nos está enseñando según cada grupo diferente. Without doing that, Pero sin hacer eso, we can touch on that next class. podemos hablar de eso en nuestra próxima clase. What I want us to do Lo que quiero que hagamos is focus on the structure. es que nos enfoquemos en la estructura, We don't get confused and keep trying to make it about people. para que no nos confundamos y sigamos intentando convirtiendo esto en personas o algo acerca de personas. When you write Sunday law, that's for the 144,000, and the close of probation is for the ship. Entonces, en resumen, cuando dices decreto dominical te refieres a los 144,000, pero para el navío es el cierre de la gracia. Write Sunday law because that is what we have most in our minds. Escribimos ley dominical porque eso es lo que tenemos más establecido en nuestra mente. Às vezes nas nossas mentes. So it helps orientate ourselves. Isso nos ajuda. Así que eso nos ayuda a orientar. For the ship, this theme, yes, I would say close of probation. Pero para el tema del barco, sí, sería el cierre de la gracia. When we look at people, we can see this is Sunday law. Pero cuando queremos mirar a personas, sí, diríamos que este es el decreto dominical, pero no para el barco. You would kneel with me in prayer. Si se arrodillaran conmigo para orar, por favor. Father in heaven, Querido Padre Celestial, thank you for the sunshine. le damos gracias por los rayos del sol. Gracias por este nuevo día. I pray that you will help us through today. Gracias porque te pido que nos puedas ayudar durante este día Think on these things. al meditar en estas cosas. I pray that they will become established in our minds. Pido de que se establezcan cada vez más en nuestras mentes. Nossas mentes. I pray also for the meetings down south, Te pido por los encuentros en el sur de Brasil, that you might bless them. para que los puedas bendecir. I also thank you for Brother Wesley. Y también te agradezco por el hermano Wesley, Give him another year of life que le has dado otro año de vida. and all that he does for this school and for all. Y gracias por todo lo que él hace por la escuela y por todos nosotros. Esto lo pido y lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén.